Bueno, entonces, eh, para informarles que ayer asigné el taller del primer corte. Listo, que tiene fecha de entrega para el próximo lunes 4 de octubre. Que el taller lo pueden hacer en grupos de mínimo 2 y máximo 5 integrantes. Sí, que un solo integrante del grupo debe subir el taller a Teams. Y aquí tengo el taller. Entonces, vamos a mostrarles un poco de qué trata el taller. Sí, más o menos los temas que hemos visto hasta ahorita. ¿Cierto? Entonces dice aquí en el 1A, dice, muestre que la función tiene una discontinuidad removible en el punto 00. Bien, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué debemos hacer? Pues nos está diciendo que el límite de esta función cuando x ya tiende a 0 sí existe, ¿sí? Y que aunque la función no esté definida en 0,0, se determina, podríamos redefinirla de tal modo que en 0 valga lo que valdría el valor en el límite. ¿Sí? Por ejemplo, si el límite cuando x ya tiende a 0 es 1, entonces podríamos abrir unas llaves grandes y definirla por partes. Es decir, ella va a valer esta expresión que está aquí resaltada, si x ya es distinto de 0, y va a valer 1, y ese fue el valor del límite que nos dio, no sé. Va a valer 1 si x ya es igual a 0. ¿Sí? Eso quiere decir que esa es una discontinuidad removible y la estamos removiendo, ya que al definir esa nueva función, en este punto nomás, la estamos haciendo continua. ¿Listo? Aquí dice, en el ítem 1b, dice dibuje las curvas de nivel de esta función y es sobre x al cuadrado mayor al cuadrado. Bien, con los valores de c igual a 1/2, menos 1/2 y 1. Entonces, este es un ejercicio muy parecido a uno que está en el libro. Entonces, para hallar curvas de niveles, se iguala la función al c que nos hayan dado. En este caso, tenemos que hallar 3 curvas de nivel. Se iguala la función a 1/2 y tratamos de reescribir o de encontrar una ecuación canónica. Así, en principio, no tiene ninguna forma canónica. Pero note que aparece ese x cuadrado más y cuadrado, lo que sugiere que estas curvas de nivel pueden ser circunferencias. Bien, sin embargo, aparece un y en el numerador. Es decir, que sugiere eso entonces que son circunferencias que no están centradas en el origen, están centradas en otro punto. Entonces, deberían completar cuadrados, organizar esa expresión para que le dé la ecuación de esa circunferencia. ¿Bien? Y se dibujan las curvas. Entonces, bueno, tener la ecuación canónica y dibujarla usando GeoGebra o algún otro dispositivo para graficar. Listo. Cualquier otro graficador. Desmos o matemáticas, MATLAB y otras más. Listo. Entonces, de esa forma termina el punto 1. Pregunta hasta aquí sobre el taller. Estoy dando una idea general. La segunda parte dice derivadas parciales y regla de la cadena, aunque en realidad no aparece ninguna pregunta sobre la regla de la cadena. Listo. Entonces, dice... Profe, Sí, ahí en el punto 2 en el B del inciso, el inciso B del 1 podemos tomarle captura a GeoGebra y colocarla, las curvas de nivel. eso sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces dice derivadas parciales. Dice, use la definición del límite para calcular las derivadas parciales de esta función aquí. Entonces dice que use la definición. Entonces la definición de derivada parcial, ¿cómo se dio? Por ejemplo, ahí está diciendo que use lo siguiente. Usted recuerda, la derivada parcial de f con respecto a x es una función de dos variables, ¿no?
se definió vía límite. La derivada parcial es igual a un límite, que es el límite cuando delta de x tiende a 0. Ustedes pueden ver esta definición en el libro, en esa sección de derivadas parciales. Que de hecho calculamos una derivada parcial usando esta definición. ¿Límite de qué? De f evaluado en x más delta de x, y, perdón, menos la función, o sea, menos f de x y, todo eso sobre delta de x. Esta es la definición del límite. Perdón, derivada parcial con límite. Entonces ahí deben aplicar esa definición. Listo, y tomar el límite, etcétera. Ver si pueden cancelar delta de x. ¿Sí? Entonces tienen que ver qué es f evaluado en este punto. F evaluado en el punto x más delta de x, y, ¿qué es eso? Y bueno, simplificar. No es complicado. Porque ustedes por lo menos ya saben el resultado. ¿Sí? Ustedes saben que con las reglas de derivación, si derivo esto con respecto a x, la derivada de x es 1 y me queda y cuadrado. O sea, cuando apliquen esta definición, derivada parcial usando límite, ya saben que esto, después de algunas cuentas y de simplificar, les debe dar y cuadrado, ¿no? Lo mismo, sabrán que para el otro caso aquí, la derivada parcial de f con respecto a y, también pueden mirar la definición de límite. Les tiene que dar 2 veces x por y. La derivada de y cuadrado es 2y por x. Organizando términos, pues decir que es 2xy. ¿Listo? Porque alguna vez hay que hacerla por una vez en la vida, hagamos la derivada parcial usando límite. Solo una vez en la vida, pues. Bueno, aquí dice ya, aplique reglas de derivación para calcular las derivadas parciales de esta función. Pero aquí tengo un cociente. ¿Sí? Entonces dice usar reglas de derivación. Entonces ya ustedes pueden usar reglas del cociente para derivar. ¿Sí? Que si no estoy mal, yo la escribí. Dice que la derivada de f, por ejemplo. Bueno, ustedes conocen la regla del cociente. Solo aplicarla y ya. Entonces también no es complicado. Dice aquí, la temperatura en un punto XY en una placa de metal está definida por esta función de dos variables. Listo. Entonces imagínense que tienen esa placa de metal en el plano cartesiano. Esta es la placa de metal muy grande. Así gigante, pues. Y en cada punto, pues, del plano, cada punto tiene asociada una coordenada de XY. Y la temperatura de esa lámina varía, ¿no? De acuerdo al punto donde usted se encuentre. Listo. Entonces, aquí está la función que me define esa temperatura. Dice 60 sobre 1 más x cuadrado más y cuadrado, donde esta temperatura se mide en grados Celsius. X y y en metros. Bien. Dice, calcule la razón de cambio de la temperatura con respecto a la distancia en el punto 2,1 en la dirección de X y luego en la dirección de Y. Bien. La razón de cambio de la temperatura en el punto 2,1 en la dirección de X y luego en la dirección de Y. Entonces veamos esto de qué trata. Cuando estudiamos derivadas parciales, en la interpretación de la derivada parcial, vimos que la derivada de la función con respecto a X era la pendiente de una recta tangente, ¿no? Esa recta se definía trazando un plano paralelo al eje X. Entonces, por eso uno dice que esa derivada está en la dirección del eje X y la otra se dice en la dirección del eje Y. Entonces lo que queremos saber, mejor dicho, es que si estamos en este punto, digamos, 2,1, pues aquí está el 1,
2, 1. Digamos que yo tengo dos alternativas. Digamos, moverme en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y, ¿cierto? Y pues, digamos que yo estoy sobre esa lámina, estoy ahí descalzo. Es decir, que yo estoy buscando donde la temperatura sea menor. Bien. Entonces, la derivada parcial me da la razón de cambio de la temperatura. Entonces necesitamos, para yo saber qué tan rápido cambia la temperatura desde el punto donde estoy hacia esta dirección del eje X, pues debería calcular la derivada parcial de t con respecto a X, ¿no? Y evaluarla en el punto. ¿Cuál punto donde estoy ubicado? 2 puntos. Eso me da qué tan rápido crece la temperatura en esa dirección. Y hacia acá la información me la daría la derivada parcial de t con respecto a y. Listo. Por decir algo, no sé cuánto valen esas derivadas parciales. Eso es lo que ustedes van a descubrir. Pero, y por ejemplo, esto vale yo, por acá un 3 y por acá un -2. ¿Cómo podemos interpretar esto? Quiere decir que en esta dirección del eje X, como dio 3, la temperatura va a aumentar con esa razón de cambio. Como decir, con esa velocidad. ¿Sí? Y acá si dio negativo, quiere decir que la temperatura va a disminuir en la dirección del eje Y. ¿Sí? Está dando negativo. La razón de cambio disminuye la temperatura en esa dirección. Entonces a mí me convendría, si quiero buscar los lugares de menor temperatura, irme en esta dirección, pues. Que es -2. Bien. Aunque nosotros podríamos hablar en términos más generales. ¿Por qué hablar solamente de dos direcciones? Y en este punto yo puedo definir infinitas direcciones. Puedo empezar con la dirección del eje X, luego una más inclinada, luego otra más inclinada. Tengo infinitas direcciones donde puedo ir, ¿cierto? Y estamos hablando solamente en la dirección del eje X y el eje Y. ¿Por qué? Porque no hemos visto la clase de hoy, en la que vamos a estudiar derivadas direccionales, donde puedo moverme en cualquier dirección. Bien. No solamente restringirme a la dirección del eje X y eje Y. Listo, pero esa es la idea para resolver ese ejercicio. Bien. Pregunta hasta aquí. Dice aquí derivadas direccionales y gradientes. Entonces, esas dos preguntas, digamos, ya se pueden resolver con lo que se ha estudiado hasta ahorita. Listo. La tercera pregunta, se supone que después de la clase de hoy ya deben saber responderla. Y la cuarta pregunta aquí, con la clase del viernes, ya se supone también que debe poder resolverse. Listo. Entonces, el tema de hoy es derivadas direccionales. Listo. Porque así vamos a poder responder esta pregunta que dice: supongo que Juan está en una colina cuya superficie la describe esta función de dos variables. ¿Sí? Podemos graficarla en GeoGebra a ver qué superficie es. Dice: Juan tiene dos alternativas para seguir su camino sobre la colina. Y en esta dirección pues le dan un vector que los vectores definen una dirección. Le dan este que dice coseno epitercio seno epitercio, o la dirección b igual a -3, -2, 3. Dice: si Juan está en el punto 0, 3, 80 y un punto sobre la superficie, claro. Dice: ¿qué dirección le recomendarías para que Juan realice el menor esfuerzo? Bien. O sea, hay dos direcciones. ¿En cuál de las dos debe ir Juan para hacer menor esfuerzo? ¿Sí? Si Juan está en ese punto 0, 3, 80, y eso es un punto sobre la superficie, es decir, es un punto en la colina, y desea realizar el máximo esfuerzo, ¿sí? Entonces él quiere escoger las direcciones de mayor ascenso. Y si usted está escalando una montaña, si usted está en la mitad de una montaña, entonces tiene varias direcciones. Hay una en la que usted se devuelve, baja, y hay otras direcciones donde usted encuentra el mayor ascenso, la mayor inclinación.
Entonces aquí nos preguntan cuál será la dirección de mayor inclinación, de mayor ascenso. Y dice ayuda, recuerde la interpretación del gradiente. Bien, entonces vamos a trabajar un poco para responder estas dos preguntas y tener idea de cómo se resuelven. Listo. Pregunta hasta aquí. Entonces vamos a comenzar aquí. Las derivadas direccionales y gradientes, sección 13.6 del libro guía. Bueno, entonces hagamos este ejercicio. Y es exactamente el de la colina. Entonces miren la colina aquí. Yo ubico bien eso. Bueno, aquí tenemos nuestra colina. Bien. Entonces supongan que la superficie, pues, de la colina aquí está definida por medio de una función de dos variables, que es la gráfica de una función f de x, y la gráfica de esta función que ven aquí. Tenemos bueno, aquí donde dice superficie, abajo dice f de x. Entonces, imagínense ahorita que estamos sobre este punto, en la colina. Bien. Entonces, hay dos direcciones en las que nosotros conocemos la inclinación de digamos, el ascenso de la colina en esa dirección, que es la dirección del eje X, que es esta línea resaltada, ¿sí? Que es paralela al eje X acá. Y está la dirección que es paralela al eje Y, esta de acá. Entonces, en las dos direcciones nosotros conocemos cuál es esa inclinación, esa pendiente allí. ¿Y por qué? Porque las derivadas parciales nos lo dicen. Simplemente basta calcular f sub x y evaluarla en el x, y. En las primeras dos coordenadas de este punto que está sobre la superficie. Y ya, con eso tengo esas dos pendientes, esas dos inclinaciones en esas dos direcciones. Bien, entonces lo que yo les digo es, bueno, nos vamos a conformar solamente con poder ir en dos direcciones o podemos considerar esta otra dirección acá, hacia acá arriba, ¿sí? O un poquito más inclinado hacia acá, hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? O en definitiva, rotar en cualquier dirección. Entonces, sí, vamos a considerar esas otras direcciones. Bien. Entonces, para uno hablar de una dirección, tiene que tener un vector director, digamos. Por un momento pensemos en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos sobre la superficie, pero yo en la superficie pongo mi otro plano cartesiano, mejor dicho, puedo hablar de que yo puedo escoger cualquier dirección, ¿sí? Estando en esa colina, cualquier dirección en donde moverme, sí, cualquiera, todas las posibles direcciones, listo. Entonces puedo decir, si voy a hablar de una derivada direccional, tengo que hablar de una dirección. Entonces consideremos la dirección como el siguiente vector. Esperen, coloco el título. Entonces, cuando hablamos de derivadas direccionales, tenemos que dar una dirección, ¿sí? Entonces, esa dirección la vamos a llamar U y va a ser un vector director o dirección que tenga módulo 1, un vector normal. Entonces, ese vector lo podemos escribir simplemente así, como coseno de teta y más seno de teta j. ¿Sí? Un vector de módulo 1 o de longitud 1 o de norma 1, que nos va a decir la dirección en la que nos queremos mover estando en ese punto de la colina, ¿sí? Donde teta pues se supone que va a ser un ángulo que varía entre 0 y 2pi, porque tenemos 360 grados de opciones para movernos.
Y este vector, ¿por qué tiene norma 1? ¿Cómo se define la norma de un vector? ¿O por qué tiene longitud 1? ¿Cuál es el módulo de él? Bueno, ustedes ya están familiarizados con esta notación, IJ. Esto es lo mismo que decir que U es igual a, si quieren usar la notación de vector en columna, pues decir que U es igual a coseno de teta, seno de teta. Es lo mismo, es decir coseno de teta I más J. Sí, porque I y J son los vectores canónicos de R2. O sea, I es el vector 1, 0 y J es el vector 0, 1. Y lo estoy multiplicando por el escalar coseno seno. Entonces daría esto. Solo es notación, ¿no? Pero entonces, miren, este es el vector dirección. Y el módulo de este vector, su longitud, su norma, es ¿cómo? ¿Es cuál? Por definición, la norma de un vector es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. En este caso, la primer componente es coseno de teta. Entonces, eso lo elevamos al cuadrado y lo sumamos con su segunda componente al cuadrado, que es seno. Seno. Entonces, queda seno cuadrado aquí. Y si usamos una entidad trigonométrica fundamental, dice que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y raíz de 1 es 1. Entonces, en efecto, pues, este vector tiene norma 1. ¿Listo? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Entonces empecemos a darle un poco más de estructura a esto, ¿cierto? Dibujemos una superficie y supongamos que estamos sobre la superficie. Entonces, ya teniendo en cuenta quién es el vector dirección, consideremos ahorita una superficie para entender mejor esto. Entonces, supongamos aquí una superficie en el espacio de 3 dimensiones, es el eje X, eje Y, y eje Z, ¿cierto? Y dibujemos aquí la superficie cualquier cosa. Una superficie de siempre. Bien. Entonces, fíjense que la dirección yo la estoy escogiendo y la dirección tiene solamente, digamos, 2 coordenadas. Dice coseno de teta, seno de teta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy escogiendo la dirección aquí sobre el plano de XY. ¿Sí? Estoy escogiendo una dirección en el plano XY. Digamos que ese vector U, como tiene módulo 1, voy a dibujarlo acá. Ese vector U es esta dirección. ¿Sí? Digamos que esa flechita tiene longitud 1. Entonces la dirección yo la escojo acá, sobre el plano XY en el piso. A pesar de que se supone que yo voy a estar acá en la superficie. Enseguida analizamos bien eso. Entonces yo escojo la dirección U ahí, en el piso. Que tiene esa dirección tiene un parámetro que es un ángulo teta, que es la que se forma entre el vector y el eje X. Recuerden que este es el eje X, eje Y y eje Z. ¿Listo? Entonces ahorita supongamos que analicemos todo en un punto. Tomemos un punto cualquiera aquí. Digamos X0 y sub 0. Bueno, ese punto no. Bueno, dejemos ese punto, pero cambiamos un poquito para que me encuadre el dibujo. Porque yo estoy en este punto. Voy a colocarle solamente 2 coordenadas porque ese punto lo estoy dibujando en el plano, en el piso. Si yo sí quiero ser exacto, entonces la coordenada Z es 0 en ese caso. ¿Sí? Para yo elevarlo y estar sobre la superficie, tengo que evaluar la función que me define esta curva, la superficie verde,
Vemos que esta superficie está definida por una función f de x, y. Entonces ese puntico que está aquí en el piso, si lo evalúo en la función, me haría un punto por acá, ¿cierto? Ese punto, ¿qué coordenadas va a tener? Pues va a tener coordenada x0, y sub 0, y la altura z pues va a estar dada por la función de dos variables, f, evaluada en x0, y sub 0. Este punto ya tiene tres coordenadas, claro, porque es un punto sobre la superficie. Entonces, miren, entonces todo el análisis lo estamos haciendo ahorita en ese punto. Supongamos que estamos en la colina y estamos aquí sobre este punto. Bien. Entonces yo tengo que escoger una dirección a partir de la cual me quiero mover. ¿Sí? Supongamos que me quiero mover en esta dirección hacia acá. ¿Sí? Pero noten que esa dirección yo la escojo acá en el piso. La dirección U. ¿Sí? Me quiero mover acá, hacia acá. Listo. Y quiero ver la inclinación de la superficie en esa dirección. ¿Sí? Porque es que no me quiero restringir, como les decía antes, a solamente dos direcciones. La dirección que es paralela al eje X y la del eje Y. Esas son las únicas dos direcciones que tenemos para hallar pendientes. Quiero generalizar eso. Entonces, por eso ya escogí la dirección U. Aquí. Bien. Entonces, ¿cómo va a medir la inclinación? Digamos, en esa dirección U. Igual que antes, pues, ¿qué hicimos nosotros cuando interpretamos la derivada direccional? Dijimos, bueno, tracemos un plano que pase por el punto x0, y0 y sea paralelo al eje X y miramos dónde corta la superficie y entonces donde la corte define una curva y entonces ahí la pendiente de esa curva la derivada parcial. Aquí vamos a hacer lo mismo, miren. Voy a trazar un plano paralelo a la dirección U que ya definí anteriormente, hacia donde me quiero mover. ¿Sí? Mire, la dirección U y esta línea amarilla son paralelas. ¿Sí? Levanto un plano vertical. ¿Y ese plano qué va a hacer? Va a cortar la superficie verde. Hagamos este ejercicio mental. Corto la superficie verde por aquí. Tan, la cortó, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a definir la derivada direccional que se va a anotar así. La derivada direccional de la función f en la dirección u. Esa derivada direccional evaluada en el punto x0, y0, porque es donde estamos haciendo el análisis, va a ser ¿qué? Va a ser la pendiente de la siguiente tangente. La que es tangente a la curva amarilla ahí, donde ocurrió el corte de la superficie con el plano, va a ser la inclinación de esa curva, perdón, de esa recta. ¿Sí? Esa pendiente va a estar dada por la derivada direccional. ¿Listo? Por lo tanto, si yo estoy aquí en la montaña, en este puntico aquí de la montaña, aquí, y me quiero mover en la dirección U para mirar cuál es la razón de cambio o qué tan inclinada está la montaña en esa dirección, entonces calculo la derivada direccional de F en la dirección U y ya. ¿Sí? Esa es la interpretación de la derivada direccional. ¿Listo? Si yo hubiese escogido un U diferente en otra dirección, pues entonces el plano también hubiese sido un poquito más inclinado hacia acá. Y hubiese tenido un corte más acá y me hubiese dado cuenta de cuál era la inclinación o el ascenso de la montaña en esa dirección. Listo. Y así pues, esa es la interpretación de la derivada direccional. Bien. No sé si se está teniendo el dibujito o no. Y se está visualizando que en tres dimensiones y todo. Y que Sí, este plano. profe, pero tendríamos que hacer como el ejercicio para poder entenderlo mejor. Exacto. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, bueno, aquí esta introducción que hace el libro es para hablarnos de todo eso, ¿no?
Y ellos también hacen su dibujito, claro. Pero yo creo que el mío está más claro. Porque mire, aquí tienen la superficie, tienen la dirección U. Esta línea que ustedes ven es la del plano que es paralelo a U. Así que lo levantan y cortan la superficie. Y miren el corte como ocurre. Listo. Y entonces, todo eso para decir que la derivada direccional es la pendiente que pasa de la recta que pasa tangente a esa curva donde ocurrió el corte, ¿no? Y entonces todo eso motiva esta definición de la derivada direccional, ¿sí? Se define por medio de un límite. Listo. Sí, aquí aparece que es el límite cuando t tiende a 0 de f elevado en x más t coseno de teta, coma y más t seno de teta menos f de x y sobre t. Bien, ¿por qué aparece x más t coseno de teta? Porque estos puntos que están aquí en la curva de intersección del plano y la superficie, mejor dicho, esta curva aquí se obtiene cuando evalúo la función de dos variables en puntos que están aquí sobre esta recta. Y todo punto que está sobre esa recta tiene la siguiente forma. Todo punto de ahí es, digamos, esta recta, ¿qué ecuación tiene? Pues pasa por el punto x0 y y0. ¿Sí? La ecuación de una recta es punto inicial más t veces el vector director. Es t veces coseno de teta, seno de teta. Y entonces si yo expando eso y sumo, digamos, esta es la ecuación de la recta. Y aquí, esa es la ecuación de esa recta. Entonces quiere decir que x es igual a x sub 0 más t coseno de teta y y es igual a y sub 0 más t seno de teta. Entonces, yo estoy evaluando mi función en puntos de esa forma, por eso aparece esto aquí. ¿Sí? Menos la función elevada en x y porque yo estoy dando una pendiente, una razón de cambio. Bien, sin embargo, esta definición no debe preocuparnos porque no vamos a hallar derivadas direccionales de ese modo. ¿Listo? Porque podemos usar este teorema 13.9. Veamos ese teorema y ya ahí sí hacemos el ejemplo. ¿Y por qué? Porque no queremos desgastarnos usando la definición con límite. Entonces dice, si la función tiene derivadas parciales, si es diferencial en x, y, o si se tiene la derivada si existe la derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y, ¿sí? Que como es un límite, puede ser que el límite no exista, entonces en el caso uno dice, no, esa función no tiene derivadas parciales. Entonces es una condición que se pide. Si eso ocurre, entonces la derivada direccional de f en la dirección de este vector u, el vector unitario, que se denota así, miren. Y esa derivada direccional va a ser simplemente la derivada parcial de f con respecto a x, ponderada o multiplicada por coseno de teta, más la derivada parcial de f con respecto a y por seno de teta. ¿Sí? Entonces miren que hallar esa derivada direccional según ese teorema es muy fácil. Solo debemos hallar derivadas parciales, hallar las derivadas parciales de la función, y la que es con respecto a x se multiplica por coseno. Es con respecto a y por seno de teta y listo. Entonces es hacer más de lo que ya conocemos. Bien, no voy a hacer la demostración, no en este momento. Vamos a hacer el ejemplo primero porque ya ha sido mucha teoría, ¿no? Entonces dice, hallar una derivada direccional. Dice, hallar la derivada direccional de la siguiente función que define una superficie, ¿no? En el punto 1, 2, en la dirección u igual a coseno epitercios y más seno epitercios j. Entonces, listo. Digámoslo acá en la pizarra. Entonces, escribamos la función. Sí. F de x, y. Y esto es esta superficie
Es la parte superior de un elipsoide. Es como un huevo, pero la parte de arriba nomás. El cascarón superior. Por aquí es un medio de y cuadrado. Ah, es un cuarto. Listo. Y nos dicen que la dirección es U. Es un vector unitario que nos lo dan ya expresado en términos de coseno de pi tercios. Es decir, de 60 grados. Más seno de pi tercios. Y enseguida vemos la interpretación. Aquí nos muestran un dibujo de la derivada direccional. Esto es en J. ¿Listo? ¿Qué nos piden? La derivada direccional de F. La dirección U. Sí, evaluada en el punto 1, 2. Punto 1, 2. ¿Cuánto vale eso? Ojo, esto que estoy escribiendo aquí es notación. ¿Listo? La derivada direccional de F en la dirección U. Notación. Eso es notación. Bueno, entonces el teorema 13.9, el más importante pues de la sección, ¿qué dice? Que la derivada direccional, la derivada direccional de F en la dirección U es igual a la derivada parcial de F con respecto a X por coseno de teta más la derivada parcial de F con respecto a Y por seno de teta. Esto es lo que dice el teorema. Entonces esto es lo que debemos calcular y listo. Muy interesante es la interpretación de la derivada direccional, pero calcularla realmente es sencillo. Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial de F con respecto a X? Entonces miremos la función F acá. Es 4 menos X cuadrado menos un cuarto Y a la 2. Derivo con respecto a X solo aquí. Me da menos 2X. Listo, porque si derivo con respecto a X asumo Y constante, esto se anula. Bien, eso multiplicado por coseno de pi tercios. En este caso teta es pi tercio. Y coseno de pi tercio es un medio. Es multiplicado por un medio. Listo. Más la derivada parcial de F con respecto a Y. Entonces volvamos acá. Asumo que X es constante, entonces todo esto por aquí es constante. Derivo con respecto a Y, este 2 pasa a multiplicar al 1/4, queda menos un medio. Si quieren yo coloco aquí más por menos. Queda menos un medio de Y. Por seno, en este caso de pi tercios. Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Listo. Colocar en la calculadora. Bien. Entonces, esta es la derivada direccional de F en la dirección U. En términos de X y Y. Noten, esta derivada direccional a su vez es una función de dos variables. Listo, ahí nos quedó. Entonces evaluémosla en el punto que nos pidieron. La derivada